buenas, malas madres. Pues aquí estamos otra vez, en este segundo directo de la acción que tenemos con Danone, que me flipa y que se llama Mala Madre Dígame. Entre todas las consultas de Mala Madre Dígame y todos los temazos que nos habéis pedido siempre, empezamos el mes pasado con los mitos del embarazo y este mes tenemos un súper temazo que es el posparto. Entonces yo digo, Mala Madre Dígame. Id dejando, ya podéis ir dejando en todos los comentarios esas dudas, esos comentarios del posparto. ¿Cómo fueron vuestros pospartos? Si estáis embarazada, ¿qué dudas tenéis? Si vais a ser madres también, ¿qué dudas tenéis? Porque, mira, hoy me he puesto a leer, no somos invisibles. Porque el posparto es invisible. Es ese ente que es invisible. Pero bueno, no voy a enrollarme mucho más porque quiero dar la bienvenida a mis dos invitadas. A ver, mientras os conectáis por aquí. Hola, hola a todas. Hola, ¿cómo estáis? ¿Cómo estáis? Quiero que me contéis vuestro posparto o vuestros pospartos. Yo diré que los míos fueron totalmente distintos los tres. El primero recuerdo, pues, los miedos, la inseguridad, el que te pongan a una niña, sobre todo cuando ya te quedas sola en casa con ella y la miras la cuna y es como una sensación muy extraña. Con la segunda me pasó volando porque encima estaba tan pendiente a que la mayor no lo pasara mal, que es que recuerdo que no disfruté los primeros meses, aunque el posparto es difícil de disfrutar. Y con la tercera en plena pandemia, esto se merece, esto es aparte, mira, por aquí hay alguna virginita, se está en ello, en el posparto. Y pobres, no deberíamos contar, tenemos que contar esa experiencia, claro que tenemos que contarla. Yo hubiera agradecido que me la contaran. Así que vamos a hablar hoy con nuestra querida Sofía Fournier, ginecóloga y colaboradora desde los inicios del club. A mí me acompañó mucho en mi posparto con Luchi, me ayudó muchísimo con sus consejos y hoy quiero que los consejos que me dio los comparta aquí en directo, en este directo de Mala Madre Dígame 2 con Danone. Y luego vamos a tener también a nuestra querida matrona Pilar, que es una de las expertas que estuvo en ese proyecto que se llamaba Juntos Siendo Padre, que Danone lanzó durante la pandemia para ayudar a las madres y a los padres primerizos en esos 1000 primeros días, teniendo en cuenta que estábamos confinados y que había muchísimas dudas y no tenían la información ni las herramientas que se suelen tener. Así que también vamos a saludar a Pilar. Y ahora os voy a contar, porque en esa pregunta que hemos hecho esta mañana, que hemos dicho, define tu posparto en una palabra. Vale, pues venga, empezar a decir, vamos a hablar de básicos para tener en casa, para poder cuidaros. Vamos a contaros un montón de cosas, ir definiendo vuestro posparto en una palabra, ¿vale? Que os voy a leer y voy a leer todas las que habéis dejado esta mañana. Mientras invito a mi querida Sofía. Sofía va a entrar en breve. Aquí está. Hola, ¿qué Sofía. tal? Siento Qué las pintas, gustazo. pero vengo de hacer deporte y como mala madre de tres los tengo ahí castigados, Pues, amenazados que no hagan ruido y no me ha dado tiempo a ducharme. pues Lo siento, yo te veo estupenda y lo siento, además lo siento. si encima vienes de cuidarte, es un gran ejemplo. Di que Sí, sí. sí, los miércoles intento hacer deporte si puedo. Pues muy bien, yo también lo intento, pero luego hay semanas que sí, semanas que no. Pero bueno, mira, ya están por aquí compartiendo las palabras que le hemos pedido esta mañana. ¿Cuál era la palabra que definía su posparto? Mira qué bueno es esto, me encanta. Bendición, abrumador, dolor, montaña rusa, resaca, soledad, miedo, pesadilla, depresión, soledad, vulnerabilidad, caos, angustia, llorar, dolor e inexperiencia, incapaz, estupendo, montaña rusa, dolor, incomprendida. Wow, ¿eh? Wow, wow. Sigue leyendo para ahora, mágico. Sigue leyendo, Sofía, mientras damos la bienvenida a Pilar, porque quiero que esta sea la primera pregunta, que tú me digas una palabra de cada uno de tus Desesperación. No Quiero que lo me sé. digas tú una palabra de cada uno de tus pospartos, yo también lo voy a decir y también le vamos a preguntar a Pilar qué es lo que más le llega a la consulta. A ver, vamos a dar la bienvenida a Pilar, a nuestra querida matrona Pilar que entra por la cuenta de mi club. Y intensidad, juzgada, abrumador. Abrumador. Hola Pilar, Incomprendente. Hola chicas, ¿cómo Hola, ¿qué estás? tal? ¿qué tal? ¿Todo bien? Muy bien, ¿vosotras? Muy bien, yo creo que me acercaría más. ¿Te puedes acercar más para que te veamos más cerca? Sí, Ahí, ¿me veis sí. mejor? Sí, que si no Sí. estás como muy Vale, lejos.
Bueno, una de las cosas que decíamos, bueno, Pilar, bienvenida a este segundo directo. Ya Gracias. hablamos de los mitos del posparto. Este no va a ser tanto de mitos, este va a ser más bien de aquellas cosas que no nos cuentan o esa información que necesitamos tener, que es tan importante para enfrentarnos a ese posparto, porque no es solo, nos centramos mucho en el embarazo y en el parto en sí, pero muchas veces muchos expertos y expertas se olvidan del posparto, de lo que viene luego, y muchas hemos llegado al posparto con muy poca información. Yo os diré que ya con 38 años, que fue el tercer posparto, tercera maternidad, fue cuando realmente me sentí que tenía información, y aún así no dejé atrás la soledad, la intensidad, el miedo, la incertidumbre, la magia que supone el posparto, con lo cual creo que, aparte, Sofía, a ti te pasa también, tú tienes niño mayor, niño pequeño, es que se te olvida. Se te olvida completamente. Es que cuando nace y el llanto aquel de bebé, tenga lo que tenga tu hijo anterior, o sea, si no es el primero, además es que me pasa mucho, o sea, a mí me pasó, pero a muchas pacientes se me había olvidado cómo lloraba un bebito. O sea, es que se te olvida hasta ese llanto tan tierno de recién nacido, se te olvida. A mí es curioso porque es una sensación que sí que me pasa, que cuando la volví a vivir con la tercera me di cuenta que la había vivido con las otras. Y es esa sensación de una mezcla para mí de instinto animal, porque es como que te sale ese instinto animal de protección, de la lactancia, de tal, de verlo, querer protegerlo, y a la vez una soledad, ¿sabes? Yo me sentía muy sola. Es decir, era como una sensación de vacío y de vacío existencial y de crisis existencial, cuando ya lo había vivido y me reconocía en esas sensaciones en los anteriores. Y era una sensación como incluso, aparte porque las 2 primeras semanas, claro, yo he pasado mis 3 postpartos en Madrid y las 2 primeras semanas siempre me acompaña mi madre. En el último tuve la suerte que justo después de irse mi madre fue cuando llegó el confinamiento, menos mal, pero estaba acompañada y quería como ayuda, pero a la vez no, era como una sensación muy extraña. Esta mezcla de emociones, Sofía, tú la vives a diario, ¿no? Con tus pacientes. Absolutamente. Yo siempre digo, el posparto es el epílogo, aquel típico epílogo que nadie se lee del libro, o sea, eso es el posparto, pero lo heavy es que ha venido para quedarse y para quedarse mucho tiempo, con lo cual más vale que nos lo leamos y que seamos conscientes de que no podemos pasarlo como acabas una novela y bueno, el epílogo no me lo leo, no, el posparto te lo has de leer y has de tomar apuntes, porque es muy heavy. Tú al principio cuando introducías decías que cada uno de tus pospartos has vivido diferente. Yo también creo que es verdad. La palabra abrumador ha salido mucho. Quizás, a pesar del lío familiar o qué tal que supone un segundo, un tercero o un cuarto, para mí creo que en general el más abrumador es el primero. O sea, es muy heavy. O sea, yo me Sí, acuerdo sí, irme sí, con el maxicose, con el bebé ahí sí, metido y yo digo, ¿ahora qué hago? O sí, sea, es muy sí, heavy. exacto, Los sí, otros, esa sí, sensación a momentos de no llego, de soledad, de vacío existencial, de llevo 3 días que solo hablo de pañales, de pipís y de tal, se sí, tiene. Pero yo creo que diferente, yo creo. Yo creo que el sí, primero es el más bestia, es como pim sí. pam, El, prim- esto el, es la pri- maternidad. Claro, el primero es brutal porque de repente te encuentras con un bebé que se supone porque espera que te salga solo y no sabes qué hacer en muchos momentos. Tienes un miedo. Mira, yo recuerdo en el primero, porque tienes toda la razón en lo que has dicho, Sofía, el primero de repente yo lo pasé fatal porque no sé a cuántos días a Julia, la mayor, se le cayó el cordón umbilical antes de tiempo. Yo la miraba y decía, se le ha caído mal, está mal, está mal. Y empecé a llorar con el cordón umbilical, que es que estuve a punto de irme al hospital porque creía que algo malo estaba pasando. Entonces ese miedo, y mira, como dicen aquí, ese choque de realidad es brutal. Pilar, ¿cómo lo vives tú desde la consulta de todas las pacientes que te llegaron en juntos, por ejemplo, juntos siendo padres? Porque me ha hecho una gracia, una mala madre, que yo creo que se ha equivocado, pero esta mañana me ha dicho, que como yo ha vivido el posparto en pandemia y dice, yo llevo 2 años de posparto y en vez de posparto he dicho posgrado. Y digo, es que es un posgrado, un posgrado esto. Sí que es verdad que el posparto en pandemia fue aún más duro. ¿Qué vivías? Tampoco me quiero quedar en la pandemia porque ya estamos saliendo y no es necesario, pero ¿había un cambio, Pilar, entre lo que se vivió y lo que suele vivir las madres? Sí, había cambio por varias cosas. La primera, porque esas mujeres, las que sí que habían ido a preparación al parto, tenían formación previa. Muchas de las cosas que tenían, que les surgían, problemas que surgían, sabían solucionarlos porque les habíamos dicho previamente, por ejemplo, en preparación al parto, en consulta, qué cosas podían pasar. Pero las que a lo mejor no habían venido a preparación al parto se encontraban con cosas que no sabían cómo solucionar.
Y además el acceso al personal sanitario no era fácil. Entonces, sí, eran dudas muy básicas en muchos casos. ¿Cómo cuál? Cuéntanos esas dudas básicas. Pues, por ejemplo, una cosa súper frecuente que contamos en preparación al parto siempre es que las compresas que hay que utilizar en el posparto no son compresas normales. Son compresas que tienen que ser de algodón para que pues no haya posibilidad de que se infecte lo que expulsamos, los loquios, para que si tenemos puntos tampoco haya problema. Eso se les cuenta en preparación al parto hasta la saciedad. Pues mujeres que te llamaban preguntándome o te escribían preguntándome por las compresas, que es algo básico, no lo siguiente. Claro, no habían tenido la información y luego también yo creo que Eso también es. vivimos una situación tan heavy que creo que se te puede hasta olvidar. Pero claro, en ese No, momento yo creo que en la pandemia hubo su parte positiva, que es que, bueno, estabas muy en tu cueva, es decir, en tu casa, con tu núcleo y tal, pero yo siempre recomiendo, porque a mí a nivel mental me dio bastante paz, o sea, el salir a la calle, ver que el mundo sigue girando, que para ti te ha cambiado de arriba abajo, porque es muy heavy, pero tú vas a la panadería del lado de casa y todo sigue como el salir a la calle, normalizar y darte un paseíto, aunque sea de 20 minutos cada día, eso ayuda mucho. Entonces yo pensaba, las pobrecitas que no pueden salir a la calle, no pueden respirar, no pueden, porque a tu bebé lo adoras, pero hay momentos que te satura y que necesitas, oye, 10 minutos de respirar y de coger fuerzas. Y la pandemia tuvo lo bueno de que tenías a tu pareja, por ejemplo, pues las que tuvieron maternidad en pareja o a tus otros hijos contigo, pero lo malo de que no había desconexión posible. O sea, que el equilibrio total. costaba. Es que es total porque además tenemos que recordar que, claro, no todas vivimos en una mansión, con lo cual yo Claro. tenía una niña de 15 días, 2 niñas más, muy poco espacio en Madrid y aparte es que recuerdo perfectamente a los 2 meses, porque claro, nos encerraron cuando tenía 15 días, a los 2 meses tuvimos que salir para poner las vacunas, que eso sí que era obligatorio y nos dejaban salir a los 2 y a los 4 meses, ¿no? Si no me equivoco. Y es que recuerdo el tener el síndrome de Estocolmo yo y luego recuerdo la mirada así como de Lucía, como de las luces, ¿no? Como moviéndose, como diciendo, ¿esto qué es? ¿Me han sacado de aquí? ¿Esto Extrañada. qué es? Sí, sí, fue, bueno, y luego llegar al hospital y que la cogiera una enfermera y llorar como no he visto llorar a un bebé nunca, ¿no? Del miedo también. Bueno, entonces, chicas, a ver, pensar en vuestras palabras. Voy a leer algunas de las palabras que han llegado esta mañana de lo que es la palabra que define su posparto. Y dicen, las que más se repiten: limbo, supervivencia, sueño, montaña rusa, soledad, agotador, incomprensión, tabú, desgarrador, caos, explosión, sombra, agobio, dolor, miedo, amor, vida. Pero es curioso, os diré, la mayoría, la palabra que dice es una emoción a priori no tan positiva, ¿vale? Porque sí que siempre hablamos de que no hay emociones malas y buenas, son emociones de lo que sientes y ese miedo también puede ser bueno porque te tienen alerta, pero es curioso que la mayoría de las palabras que primero llegaban, como han llegado aquí ahora mientras hablábamos, era esa. Entonces yo os pregunto, como expertas, tanto a Pilar, primero ahora que luego, porque luego nos dejará y seguimos con Sofía. Pilar, estáis preparando, tú ya lo decías, la preparación al parto, se incide en estas emociones, se incide en cómo luego la madre se va a sentir. O sea, yo creo que está cambiando mucho la formación que se daba antes a la que se da ahora. La preparación al parto que se daba antes estaba centrada mucho en el parto y en el supuesto parto sin dolor, que siento decir que no existe, por lo menos la experiencia que yo tengo profesional es que no existe. Y ahora nos centramos en el parto, sí, nos centramos en qué va a pasar después. Parece que acaba el parto, es todo el embarazo para tener a tu bebé. Y una vez que has tenido a tu bebé ya está todo solucionado. Y no. Una vez que tenemos a nuestro bebé empieza otra etapa que, como estáis diciendo y como todo el mundo está compartiendo, empieza. Entonces, lo que hacemos es formar mucho en qué es lo que va a pasar, qué problemas me puedo encontrar, cómo me voy a sentir, qué voy a necesitar. Es que yo creo que se tiene que basar en eso. Es que es fundamental, ¿no? Y yo que, claro, yo con la tercera ya no fui a la preparación al parto. Sofía, yo me quedaba con las preguntas que le hacía Sofía por WhatsApp y las 3 cosas que ya, y quiero decir, la preparación que también me hice con Raquel de MamiFit y con colaboradoras como tú, ¿no? Pero sí que recuerdo mi preparación al parto cuando tenía 29 años y es que hace 10 años realmente era cero inteligencia emocional, cero poner el foco en la madre, entonces me alegro de que en eso vamos avanzando y vamos aprendiendo, ¿no?
está cambiando y probablemente tú también eres una persona diferente. Con 29 años a con 38 tienes 2 hijas en medio y una experiencia en la que has ido aprendiendo y desarrollando y ya sabes a lo que te esperas. Por mucho que les damos lo de las compresas en el posparto, se lo contamos en preparación al parto a todas 8 veces. Pues hay alguna en la consulta posparto que viene y te trae una compresa normal. O sea que aún así les damos mucha información y no siempre llega, ¿vale? Entonces, tú también la preparación al parto ha cambiado y las personas también cambian y Sí, evolucionan. Y la experiencia previa, sí, pero eso es pero antes que no se daba preparación ya, emocional. O sea, es una realidad. Antes que no te decían absolutamente nada de eso, porque aparte tú ibas con todos los oídos abiertos ahí a ver qué te voy a decir. Yo iba con mi libreta apuntándolo todo, sí, ¿sabes? apuntando. Entonces, y no había nada de eso, ¿no? Entonces, eso yo creo que es fundamental y que creo que proyectos, además, como Juntos Siendo Padres, ¿no? Y como estos directos Mala Madre Dígame, queremos poner también el foco en esas emociones, aparte de las cosas básicas que, por ejemplo, te voy a pedir, Pilar, antes de que te vayas, me gustaría que a las malas madres que están diciendo por aquí, estoy de 40 semanas, tal, ¿cuáles serían los consejos que da nuestra matrona Pilar? Que además tienes aquí unas super fans que están siempre diciendo la mejor matrona, para enfrentarse a ese posparto. Como las cosas básicas que tú dices, esto no puede faltar. Mira, lo primero es que tengan que tener claro que no van a ser capaces de hacerlo todo y que aunque fueran capaces es que no lo tienen que asumir. O sea, yo siempre digo que no somos superwoman, somos estupendas, fantásticas, maravillosas, trabajamos, estudiamos, llevamos la casa, tenemos un niño, 2 o 3, pero llega un momento que en el posparto, además, tenemos que recuperarnos físicamente del embarazo y del parto. Y a lo mejor resulta que estamos dando el pecho y pasan 1000 cosas. Entonces, si no hemos sido capaces de aprender a delegar y a ser capaz, pues eso, de pedir ayuda, hasta ahora creo que es el momento. O sea, si tú le dices a tu madre, hola, por favor, a la que vienes me traes la compra, te va a decir, es que no se me había ocurrido. Si vienes de visita, me vas a traer a hacer la comida o me vas a traer las tarteras hechas. Si tenemos al lado a una persona, que siempre tenemos a alguien, puede ser una pareja, puede ser una amiga, puede ser una madre, que nos está acompañando en este proceso, vamos a dejarnos ayudar y vamos a delegar. O sea, eso es lo primero, ¿vale? O sea, no somos Superwoman y vamos a poder asumirlo todo. Podríamos asumirlo, pero a un coste físico y emocional que no merece la pena pudiendo delegar, ¿vale? O sea, eso emocionalmente para mí es lo primero. Y luego plantearse, o sea, que voy a tener unos días en los que no voy a dar de sí, que por mucho que yo quiera, hay una cosa que se llama maternity blues, que es una especie de mini depresión postparto, ¿vale? Que es los primeros días después del parto, que es algo normal que ocurra. ¿Por qué? Porque estoy cansada, tengo una alteración de las hormonas que estoy, que no tal, no duermo, no como a mis horas, el bebé se despierta, tengo la sensación de que tengo que estar cuidando del bebé 24 horas al día. Todo esto hace que vaya a tener unos días en los cuales tan pronto estoy encantada de la vida y feliz porque mi bebé está ahí y lo estoy viendo y está sano y yo estoy bien, como que me echo a llorar porque sí. Entonces, asumir que eso es absolutamente normal. Que va a pasar, que dura 2 días y ya está. Si eso pasa los días y sigo igual, tengo que pedir ayuda. Y si yo no me doy cuenta, la persona que está a mi lado me va a decir, oye, tú, que llevas así ya no sé cuántos días y yo creo que esto no es normal. Y eso es información que se les da de manera previa. Se les dice, oye, si pasan unos días y sigues así, vamos a preguntar a la matrona, al gine, al médico, a la persona, al primer personal sanitario que vayamos a tener una consulta o como urgencia incluso. ¿Cuál es la consulta para las malas madres que se van a enfrentar ya mismo al parto y que le mandamos mucho ánimo y mucha suerte, que va a salir todo fenomenal? Con la matrona. Pilar, recuérdale a las malas madres. No te entiendo. O sea, en el posparto. La primera consulta, sí. Una vez que da salud, la primera consulta es a los 7 días o así. ¿O? Sí, vale. Nosotros donde yo estoy ahora mismo, se hace una visita. Normalmente les dan el alta. Y ahora con la pandemia se está dando, antes era a los 2 días del parto y a los 3 en una cesárea. Y ahora se están dando altas precoces. Normalmente es un día incluso en un parto normal y 2 en una cesárea si está todo bien. Y nosotros lo vemos como mucho al tercer, cuarto día, al tercer día del nacimiento. O sea que incluso es el día del alta al día siguiente, sobre todo para valorar lactancia. Sí, ahí es fundamental para saber si la está estableciendo. O sea, tiene que ser antes de la semana, sí o sí. Vale, Pilar, pues ¿algún consejo que le quieras dejar aquí a las malas madres que se enfrentan a ese posparto y que tienen ese miedo? Pues mira, lo que hemos estado hablando, ¿vale? Primero, que se dejen ayudar. Y segundo, que busquen, si no conocen a su matrona, que la busquen, porque hay un montón de grupos de apoyo en los que las van a poder ayudar. Es súper importante, imprescindible,
encontrarse con mujeres que están en la misma situación en las que están ellas. Los grupos posparto que hay en todos los centros de salud, o yo creo que prácticamente todos en los que haya matrona, se van a encontrar con mujeres que están como ellas, que además están moderados por una matrona, que si surgen dudas sobre la marcha, sobre un cordón, sobre lactancia o sobre lo que sea, se van a poder solucionar. Son grupos que además se mantienen en el tiempo. Yo he tenido grupos posparto de hace 5, 6, 7 años que son mujeres que han forjado una amistad porque luego van juntas los niños al colegio, quedan para ir al parque. Y estar con personas que están como tú, creo que es súper importante, que les viene muy bien, muy, muy bien. Total. Así que buscar apoyo por todos los lados. Totalmente, porque aparte necesitas a mujeres que están viviendo justo en ese momento. Yo recuerdo que he tenido a mi querida colaboradora Alejandra Melus, que las dos hemos vivido el posparto juntas y nos íbamos contando, ¿cómo vas con esto? ¿Cómo vas al 8º mes? ¿Cómo vas tal? Así que es fundamental ese apoyo, delegar, súper importante, y tener la información de una experta como tú, Pilar, una matrona cerca, siempre es positivo. Y gracias por la labor que hacéis desde Juntos Siendo Padres, desde Danone, y seguimos viéndonos en estos directos de Mala Madre Dígame, te mandamos un besazo enormísimo. Encantada. Contar con nosotros, que yo estoy encantada. Muchísimas Muchas gracias. gracias. Un beso. Adiós, hasta Chao. luego. Hasta luego, chicas. Adiós. Estábamos hablando, Sofía, de ese vaivén, ¿no? Emocional, de pasar de esas emociones más, de decir cuánto le quiero a dejar a pasar a llorar, ¿no? Pilar, te tienes que ir tú porque... Ah, vale, ya. Lo decía Pilar, ¿no? Y es como... Y decía por aquí una mala madre, mientras hablaba Pilar, esperamos que va a ser un flechazo. Sofía, esperamos que vamos a tener ese flechazo instantáneo, y muchas veces eso nos puede hacer sentir mal porque no estamos sintiendo lo que deberíamos sentir. Es normal, ¿no? Es normal. A ver, yo recuerdo una anécdota con una amiga mía que parió un año después que yo, que ella es médico también, o sea, que la tía pues de temas sanitarios sabe y tal, y que me vino un día súper enfadada y me dijo, oye, o sea, tú no me habías contado de qué va el posparto. La tía como enfadada conmigo porque no le había... Entonces, tampoco yo creo, es lo que tú decías, tampoco hay como que atemorizar a las que están allí a punto de dar a luz y tal. Es decir, en el fondo, a pesar de que los sentimientos iniciales, como has dicho, pueden ser bastante negativos o bastante descolocantes, ese amor a tu bebé es verdad que quizá no surge desde el momento cero, y menos pues quizá el tercer día que te duele el pecho, que te ves la barriga gorda, que tienes pérdidas y que no has dormido, pero es un amor que lo que tú decías es muy animal, y desde el minuto cero hay algo que te cambia, o sea, hay algo que te cambia y eso es lo que te mantiene ahí, porque es que si no cualquiera coge la puerta y se va en según qué momentos, y si no te vas y te mantienes ahí es porque ese vínculo absolutamente irracional y que está por encima de todo, a pesar de las 5 noches sin dormir, a pesar de que te duela la grieta, a pesar de que tal, vas a estar ahí con tu bebé. Ah, vale, yo me recuerdo mucho que es eso, yo decía, a lo mejor pasabas una noche malísima, llegaba la mañana, le mirabas la carita, te sonreía y se te pasaba sonreía. todo. O sea, es que es brutal, Sí. ¿verdad? Porque es como, oh, Dios mío, es que es como Sí. la kriptonita que te hace mantenerte bien, ¿no? Porque pero sí que es verdad que, bueno, el amor este animal y el amor maravilloso que da la maternidad está, pero lo que queremos también es hacer ver que a esas mujeres que se sienten mal en momentos concretos no es normal, Hombre, ¿sabes? es Porque absolutamente normal. Yo con mi segunda hija, vamos, o sea, yo había días que llegué a entender que si no estás muy cuerdo de la cabeza puedes llegar a hacer según qué barbaridad con tu bebé. O sea, mi hija nació llorando y no se cayó hasta que cumplió 2 años, pero es que no se cayó. Yo a las 4 de la mañana la miraba y decía, Chucky, ¿qué te pasa? O sea, la llamaba Chucky, o sea, era en plan, Chucky, ¿qué te pasa? O sea, no te puede pasar nada. Y solo lloraba, un grito que se te metía aquí. Y yo entiendo que eso puede llegar a ser muy desesperante, o sea, muy desesperante. A mí mi tercer hijo me reconcilió absolutamente con la maternidad, porque con la segunda me quedé con una experiencia muy justita. Y luego, pobre, ahora la miro y la adoro y digo, es que pobrecilla, ¿sabes? Pero... También es verdad que yo creo que nosotras que hemos tenido la tercera experiencia, y además ya con más edad y tal, lo vives de una manera más libre, más informada, como tú decías al inicio, y eso te da otro poder, ¿no? A la situación y a saber tú incluso, tú misma ya sabes que eso que estás sintiendo es normal. Quiero decir, cuando identificas esos sentimientos y esas emociones, sabes que va a pasar y que solo necesitas tiempo. Entonces, eso es lo que lo hace más especial, ¿no? Y más fácil. Pero bueno, entrando en cosas prácticas, Sofía, porque yo recuerdo perfectamente que tú me dijiste,
mis tips de posparto son estos, por WhatsApp. Y dijiste, esto es lo que le mando a todas las pacientes, a todas las amigas, a toda la gente que tengo alrededor, cuando nos enfrentamos al posparto. Cosas que hay que tener en cuenta de manera práctica, que tú eres muy práctica, Sofía. De manera práctica, la lactancia es cero Pinterest y cero idílica, y eso hay que saberlo. La lactancia los primeros días cuesta, y pretender que vas a salir de la clínica o del hospital con tu bebé al pecho, todo fluyendo súper armónicamente, no vale la pena que te lo esperes, porque no va a ser así. Una vez funciona, es maravillosa, y es para mí uno de los mejores inventos de la humanidad, sin duda, pero hasta que funciona, cuesta. Cuesta Luego, mucho. yo creo que... Y pasas por todo. O sea, yo le diría a los más Sí. mayores, a mí me ayudó mucho las cremas estas un poco que tienen como aceite, que son naturales, AOVE o algo, no sé, ABOE o algo así, porque realmente sí que te ayuda un poco a hidratar, ¿no? Tener muy hidratado el pezón para mí era fundamental, porque en el agarre muchas veces, aunque lo hagas bien, se seca muchísimo de estar todo el rato mojado. Sí, sí, y para la lactancia yo también tenía como unos cuantos tips, pero es que si ya hablamos de eso ya no tal, pero es verdad que para lactancia yo al menos que pregunten previamente, porque el ir con lo que tú dices, oye, me han dicho que esto funciona, pues el ir con eso al hospital o al dar, ¿sabes? Te facilitará esos primeros 2, 3 días que son complicados. Luego, nunca te sientes a dar el pecho sin un vaso de agua cerca. No os preocupéis porque vamos a hacer un mala madre dígame solo de lactancia en un momento dado. ¿Qué más? Tips de posparto, lo que decía, intenta salir cada día. O sea, para mí era algo básico. Durante la pandemia no se pudo, pero ahora que las mujeres ya están pariendo en condiciones más normales, intentar salir cada día, que te dé el aire, dar un paseíto. Cuando a ti te convenga, cero compromisos. O sea, yo creo que en el posparto inmediato, te estoy hablando del primer mes, que necesitas esa recuperación física también. En ese primer mes, cero compromisos, cero voluntad de, venga, va, pues que se vengan mis padres y mis suegros y tal, todos a comer a casa. No, o sea, cero compromisos, solo gente que sume y que aporte. Eso para mí me parece bastante clave. Y Y que traiga compartir tareas de forma real. Esa gente que venga que traiga tuppers. Bueno, tapes o vigila al niño mientras me ducho. O sea, y compartir tareas de forma real. Y luego buscar eso en algún momento. Yo entiendo que los primeros 15 días, 3 semanas, eso no, porque los primeros 15 días, 3 semanas te has de recuperar a nivel físico, has de conocer a tu bebé, has de ver qué dinámicas, pero luego es importante también, en la medida de lo posible, reservar un poquito de espacio para volverte a sentir la mujer que eras antes de ser madre. Quiero decir, o sea, ser madre es maravilloso, pero tú sigues siendo una mujer y obviamente, y es normal, no te gusta verte con la barriga no sé cómo, con tal, pues poco a poco verás como tu cuerpo, que es muy sabio, va volviendo y eso también pues tienes tu derecho de trabajártelo, de oye, cuando el bebé tenga 1 mes y medio, un día, pues oye, me voy a la pelu, o sea, poco a poco ir recuperando tu parcela de mujer, y eso creo que es importante. El autocuidado. El autocuidado Total. es fundamental, sobre todo en momentos en los que eres más vulnerable, te sientes peor, necesitas más apoyo emocional y ahí en ese momento es fundamental autocuidarse y sacar esos ratitos que aunque cuesta, porque cuesta mucho, pero Sí. que te van animando, te van haciendo pasar mejor ese posparto. Además, yo creo que hoy en día en España somos madres muy tarde, con lo cual es una maternidad muy pensada y muy reflexionada. Y eso tiene una parte buena, porque estás como muy motivada a esa maternidad, pero tiene una parte que es que llevabas muchos años haciendo una vida sin ser madre, una vida adulta, pero sin ser madre. Con lo cual el cambio de vida es aún más radical, o sea, en el sentido que pues, desde los 25 llevas haciendo una vida adulta y tu primer hijo lo tienes a los 37, llevas 12 años de tu vida haciendo absolutamente, gestionando tu tiempo, tu ocio y tu tal como te da la gana, y de repente llega un bebé y tienes que cambiar muchas rutinas ya muy adquiridas y al principio cuesta, pero la verdad es que al final el bebé se hace su hueco y lo integras y ahí luego todo sigue. Pero es verdad que tiene su parte buena porque es una maternidad muy consciente, muy preparada y en la que pues igual nos hemos informado más de lo que se informó la generación anterior a nosotros, pero como es tan escogida y tan preparada, pues también viene en un momento vital en el que ya teníamos una vida muy llena en muchos otros aspectos. Y sobre todo una cosa importante es no hacerte muchas expectativas de lo que va a ser. Porque tú te Total. imaginas, incluso aunque tengas bebés alrededor, tú dices, el mío no va a llorar, el mío va a comer fenomenal, el mío va a dormir. ¿Sabes? Y puede ser
puede ser, porque Sofía y yo tenemos 3 y cada uno ha sido distinto, pero puede que no, con lo cual intentemos no ponernos expectativas muy altas. Por ejemplo, también la expectativa, también genera mucha frustración la expectativa, y además en esto las redes sociales y todo lo que nos rodea de ese posparto perfecto, ¿no? De esas mujeres que tienen la suerte de recuperar muy bien su peso. A muchas mujeres nos cuesta también y cogemos muchos kilos, que cuesta mucho, y yo creo que ahora, cuando la gente, muchas malas madres o gente que me ve por la calle me dice, estás muy delgada, y digo, no, estoy en mi peso. ¿Sabes lo que te quiero decir? Pero han sido 2 años hasta ir deshinchándote. Evidentemente ya con cierta edad pues te cuesta más, pero para ir encontrando tu peso de nuevo y tu cuerpo. Con lo cual, es que no es fácil encontrarte. No, y la presión social es muy heavy. Yo tengo muchas pacientes que ya al mes y medio me dicen, ¿puedo hacer tratamientos de radiofrecuencia? Y le digo, mira, es que todo esto, hacerlo ahora a los 2 meses de haber parido, con perdón, la mayoría de veces es un poco tirar el dinero. Tu cuerpo es sabio. Y digo, y hasta que no hayan pasado, yo siempre digo, hasta que no haya pasado un año del parto, no puedes valorar daños, digamos. Total, o sea, ha pasado un total. año, te miras y dices, vale, oye, pues noto que tengo la barriga súper flácida, que me sobran 2 kilos y a partir de ahí pues te pones un poco manos a la obra si quieres y si consideras que has de hacer algún tratamiento extra que te ayude, tal. Pero durante ese primer año, date tregua a ti misma, o sea, poco a poco, obviamente. Exacto. Y querámonos con el cuerpo que ha dado vida también. Quiero decir, es que hemos pasado por una transformación física que cuesta muchísimo, pero esa transformación física ha sido porque tenemos un hijo, una hija. Y entonces también tenemos como que romper esa tiranía del cuerpo y de la belleza que tanto daño nos hace, Sofía, y que yo creo que incluso con la tercera, pues volvemos a lo mismo, ya tienes otra edad, ya es un embarazo más pensado, y no me ha importado esperar ¿sabes? O disfrutar del cuerpo de otra manera, ¿sabes? Entonces, y luego a nivel práctico, una cosa que nadie te cuenta, y eso es una realidad y es evidente y la tiene que saber todo el mundo, es que el cuerpo físicamente, lo que tú dices, pues oye, más o menos, si haces un estilo de vida saludable, si haces algo de ejercicio, comes sano y tal, lo recuperarás. Y el cuerpo, más o menos, oye, todo muy dignamente vuelve a su sitio. Ahora bien, el pecho, no. Entonces, la que diga lo contrario miente. Pase lo que pase, despecho, no despecho, tal, el pecho no va a volver a quedar como cuando tenías 20 años aquí puesto, turgente, tal, como si... Entonces claro, pero... asúmelo y ya está, y es un peaje que cosas. pagas con gratitud porque miras a tus niños y piensas, mira, pues aquí está. El ombligo tampoco vuelve a su sitio, perfectamente. No. En el primero sí, a mí en el primero sí, pero el tercero ya no. Y luego no. La barriga cambia, las caderas ensanchan y eso ya no vuelve. Y aparte es curioso es curioso como cada embarazo, ¿no te pasaba? Como cada embarazo era como, de repente, ¿sabes? Era como... Y el pecho es increíble, o sea, la época en la que me gusta mi pecho es cuando estoy dando el pecho y cuando estoy embarazada, porque yo tengo poco pecho y de repente es como, ay, mira qué bien. Pero claro, luego sé que eso va a ser horrible. Y eso de repente, a los 17 meses de lactancia, que lo he disfrutado, o sea, el pecho era, o sea, invisible. Y bueno, ha ido volviendo un poco, pero claro, ya es muy poco, pero a mí no me importa, quiero decir, a mí yo lo veo y digo, bueno, pues es así, está, ha dado 3 lactancias, una muy larga, y a mí me gusta, y no tengo, es decir, si ya tienes un complejo, tienes tal, pues bueno, pues cada una sabrá lo que tiene que hacer, ¿no? Pero a mí la verdad que es lo que tú dices, eso no vuelve, vamos a llorar. Otra cosa que no vuelve, o sea, posparto y la libido. ¿Qué me dices de la libido, Sofía? A ver, es multifactorial y es verdad que, o sea, cuando das lactancia en el fondo, o sea, siendo como muy ancestral, la lactancia no deja de ser un anticonceptivo natural muy lógico, si lo piensas. Es decir, nuestro cuerpo piensa, pero yo como ahora voy a ponerme a generar otra vida si estoy creciendo a esta. Entonces, con la lactancia materna es verdad que la libido disminuye, además disminuye el ciclo estrógeno-gestágeno, con lo cual pues disminuye un poquito la hidratación vaginal, la lubricación. Eso hace que, como sabes, que igual te molesta un poco, pues ya no te apetezca tanto. Y luego está el sueño que te caes y al principio
el miedo aquel de si ha sido un parto vaginal, sobre todo de pensar, ostras, por ahí ha pasado un bebé de 3 y medio, lo que haya pasado, esto va a doler. Entonces, yo creo que se juntan muchos factores que hacen que sí, que realmente cueste. Y luego es que la vorágine del día a día, yo siempre digo, al final hay que buscar momentos y hay que intentarlo y con cariño. Y el primer día, pues igual no serán unas relaciones absolutamente completas o satisfactorias, pero no hay que aparcarlo, porque yo de repente tengo pacientes en consulta que me dicen, no, es que yo hace 2 años que no mantengo relaciones. Porque desde que nació el bebé, por A, B, C, la bola se hace muy grande y luego ya el tema se hace enorme. Entonces, poco a poco yo creo que hay que intentar y también un poco perderle el miedo. Y si realmente es muy doloroso o realmente no acaba de fluir de ninguna manera, recurrir a un buen fisioterapeuta de suelo pélvico, que seguro, seguro, seguro que va a ayudar. Bueno, una valoración del suelo pélvico después del embarazo, mira, Obligatoria. ya se está haciendo, incluso en la pública te lo hacen a las X semanas, pero sí que es muy importante, no solo por el suelo pélvico, que también ya sabemos lo importante que es reforzarlo, sino también para ver cómo ha quedado después del parto, ¿no? Porque yo he tenido la mala suerte de episiotomía en los 3 partos, Sofía, En los y 3. en los 3, horrible. Y luego cuesta mucho volver también a las relaciones sexuales cuando pasa eso, porque claro, de repente te cosen más, te cosen menos, más la sequedad, más todo eso, tú cómo lo notas, que lo notas ahí como... Quiero decir, Que ¿hay sí, un que tiempo sí. en el que tú sientes que ya es la zona íntima, está ya como vuelve a la normalidad o no hay un tiempo? Cada mujer es un mundo, Sofía. Yo creo que cada mujer es un mundo, también depende de cuánto alargues o no la lactancia y cuándo vuelvas a tus ciclos menstruales y sobre todo lo que tú decías de cómo o no de, entre comillas, agresivo para tu suelo pélvico haya sido tu parto. Entonces, lo que es súper importante es acompañarlas de la mano y no normalizar situaciones que quizá nuestras madres ya no, pero nuestras abuelas tenían normalizadas, que era el concepto de usaré Me hago Tenalady pis. cuando tenga 70 años y es normal que me duelan las relaciones. Quiero decir, esto no es normal y con un buen trabajo de fisio y con unas buenas medidas higiénicas en sentido de posturales, etcétera y tal, podemos lograr, y obviamente este es nuestro objetivo, mejorar esos problemas que pueden haber de incontinencia y tal y mejorar las relaciones. Y se Hay que hablarlo puede, ¿eh? más. Sí, y se Sí, puede porque claro. yo he hecho mucho trabajo con Raquel de hipopresivos y de todo, y reforzar suelo pélvico, y a día de hoy yo puedo correr y voy a correr y no me hago pis, y os digo que los primeros meses que empecé a correr después del tercer parto, es que hubo un día que llevaba las mallas mojadas. Sí, Increíble, sí, por ¿sabes? eso. Pero, Y, pero es un y no proceso puede ser también. un tabú. Y es No un puede ser proceso, un ¿eh? Que tabú. no nos asustemos, no nos asustemos porque yo estaba recuperando el suelo pélvico y era normal en ese momento y luego ya eso fue desapareciendo. ¿Sabes? Que no hay que asustarse tampoco, pero que es normal y No. que hay que decirlo, pero que hay que trabajarlo. O sea, no te puedes quedar sin hacer nada. Exactamente. Hay que acordarse y hay que, y si por A o por B, que yo creo que cada vez menos, como tú dices, tu gine no te lo dice o tu matrona en la consulta, de forma proactiva la paciente tiene que preguntarlo y hay que obligatoriamente hacer fisioterapia de recuperación de suelo pélvico después de cualquier embarazo, sí. La herida para estas mujeres como yo que hemos sido hemos tenido unos partos un poco agresivos y yo creo que sobre todo en el tercero se podrían haber, mira que lo intenté, ¿eh? Y mira que fue al final porque la niña venía con vuelta de cordón y yo creo que se pusieron nerviosos y, ¿sabes? Porque fue el parto más respetado, la paz ha cambiado muchísimo, con la pelota de pilates, ¿sabes? Estaba todo muy controlado con la matrona, yo estaba súper contenta, pero al final hubo un poco de complicaciones y yo creo que por miedo, ¿sabes? El miedo y el descontrol hizo que de repente eso se descontrolara. Es más, hubo con mucha intervención, me metieron ya al final mucho la mano, tuve unos entuertos malísimos, Sofía, lo sufrí muchísimo. Al día después, los 2 días después me di cuenta de todo lo que me habían movido ahí, ¿sabes? Porque lo noté mucho en los dolores después que fueron de los peores. Y claro, cuando tienes la herida, ¿cómo cuidar esa herida, Sofía, que es tan importante y que se Es, pasa muy mal y muy incómoda? esa herida cada vez hay más en el mercado, hay diferentes marcas de jabones que tienen componentes cicatrizantes, como puede ser centella asiática, como puede ser caléndula, como puede ser un poquito pues de cualquier componente bien hidratante, con un pH que respeta. Yo siempre digo 2 veces al día lavarnos con este jabón
Y una vez pasados 15 días que la cicatriz ya tiene que estar en unas vías de resolución importantes, es bueno, a mi opinión, poner alguna crema procicatrizante, pues lo mismo, durante como mínimo 2 semanitas más. Es muy importante cuidar bien la cicatriz y cuando hay una cicatriz y vas a un buen fisio de suelo pélvico, te puede hacer un trabajo manual luego para evitar que hagas fibrosis, para evitar que se quede, pues eso, fibrosada, incluso con tratamientos hoy en día con láser. O sea, hay muchas opciones y es importante trabajarla porque es una de las causas más frecuentes de luego dispareunia, que es eso, dolor en las relaciones. Con lo cual, mi consejo a la maleta del hospital, llevar ya uno de estos jabones especiales para ayudar a cicatrizar la herida. Que ya que lo dice Amelia por aquí, pues ya vamos a decirlo porque ese es el que recomienda Sofía, Epixele. Sí. Es el que recomienda Sofía, el que yo he usado en mis 3 embarazos, en mis 3 partos por ella. Y es verdad eso que dicen de lavarte y luego secarte con el secador, ¿eso ayuda? Yo no soy muy fan. O sea, lo que es verdad es que lo que no ayuda es que la zona se quede muy húmeda, con lo cual yo siempre digo que te seques con cuidado si quieres con una toalla y lo que sí es, hay que cambiarse las compresas cada vez que vas a hacer pipí. No lavarte en el bidet con agua. A veces también tendemos a esa especie de obsesión de lavarme todo el rato. No, porque al final si la zona está todo el rato húmeda tampoco es ideal. No lavarte cada vez en el bidet con agua. Simplemente 2 veces al día, mañana y noche, y el resto de momentos simplemente te cambias la compresa cada vez que vayas al baño. Y que quedarnos el máximo tiempo, por ejemplo, si estamos sentada con una toallita debajo sin nada, para que eso esté un poco al aire. También. De hecho, mira, yo ahora soy súper fan y les digo a todas las pacientes que cuando ya el sangrado bestia del posparto, Sí. que es como una regla que igual te dura 10, 15 días, luego ese concepto de ir con compresa de algodón un poco así paquetón forever hasta que se ha acabado el posparto, no, yo ahora digo que compren estas braguitas que la gente, o sea, que todas las marcas las publicitan como braguitas menstruales y yo les digo, cuando algún laboratorio o algo me las explica y me las presenta, que yo las utilizo ahora por las noches, les digo, vuestro nicho son los posparto. O sea, cuando ya prácticamente no sangras, pero de repente a lo mejor puedes sangrar un día y te da yuyu ir sin nada y por eso te plantas la compresa posparto, mucho mejor estas braguitas, que todo transpira mucho mejor y si estás con una amiga comiendo y tú tienes un sangrado, tranquila, no vas a manchar, no va a pasar nada. La verdad es que yo creo que ahí es una mejoría y que cuando mi primer hijo, desde luego, no existía esto. Bueno, y luego el miedo, porque el miedo cuando tienes ese corte y te hacen puntos y vas muy dolorida, el miedo, Sofía, a ir al baño. A ir al baño. Caca. O sea, ese miedo. Y aparte, porque es que yo, entre que soy estreñida y ya con la obsesión de que tengo la cicatriz, o sea, es que te cuesta ir hasta 3 días hasta que ya no puedes más. Entonces ahí creo alimentación. Es muy importante, ¿no? absolutamente, una dieta no rica en fibra, sino lo siguiente, beber muchísima agua, porque además si coincide con la lactancia, toda el agua que te bebas va a ir a la leche, o sea que tienes que beber mucha, y si es necesario, cualquier ayuda, digamos más, pues supositorios de glicerina, Micralax, cualquier preparado que te lo puedes tomar vía oral que ayudaría a reblandecer las heces, cualquier cosa, pero luego, no sé tú, pero luego cuando vas piensas, bueno, no se ha roto nada, o sea, ¿sabes? No ha sido para tanto. O sea, que tienes como un miedo que, como también, pues eso, las primeras relaciones que dices, bueno, pues mira, no ha pasado nada. O sea, Gustarme no me ha gustado mucho, pero bueno. Pero, exacto, pero no se me ha roto nada ni... Sí, la verdad que es brutal, ¿eh? Pero es normal, ¿eh? Es normal ese miedo porque también sientes que ahí abajo ha pasado mucho y que no está nada normal. Luego también hay frecuentemente tienes hemorroides del final del embarazo, con lo cual, claro, encima está el momento hemorroide, o sea que, claro, tienes motivos para estar un poco agobiada para ir al baño. Sí. La cosa está divina. Dicen por aquí también, Sofía, esa crema reparadora para las que han tenido una cesárea, ¿en qué momento se puede aplicar? Yo prefiero esperar bien un mes, antes no. Porque la cicatriz, el riesgo de que haga un queloide, es decir, que quede hipertrófica y tal, aparece pues a partir del mes, 2 meses incluso. Entonces, lo que es básico es verdad que normalmente es una zona, que no le da el sol, o sea que lo que es básico es que no le dé el sol a esa cicatriz. Y estas parches, sobre todo, más bien son como una especie como de parches que lo que hacen es intentar que la cicatriz no se hipertrofie, no se haga gruesa, yo hasta el mes y medio después de haber parido no creo que sea necesario.
También puedes no ponerlos, es decir, yo el segundo fue una cesárea por una complicación durante el embarazo y simplemente me puse aceite de rosa de mosqueta. O sea, no siempre tienes por qué ponerte estos parches. Vale. Y bueno, decíamos con lo del tema de la lactancia, aunque vamos a hacer un mala madre, dígame, con Danone solo para la lactancia y tenemos a nuestra maravillosa Alba Padró, que a mí me ayudó muchísimo. Hombre, Vamos a recordar una también, crack. vamos a recordar también la aplicación Lactap para todas las Sí. malas madres que estén ahora en su última fase del embarazo o estén en el posparto, que ayuda muchísimo. Ahí pones cualquiera de las cosas que te pasan. O sea, a mí me salió un bultito que se llama Montgomery, que es como un bultito Sí. blanco que es angustioso porque cuando lo tienes de repente no, te duele muchísimo cuando se engancha. Ahí te viene exactamente lo que tienes que hacer. O sea, es una maravilla la aplicación porque tiene como todas las dudas que pueden pasar respecto a la lactancia, que es otro mundo enorme. Hemos hablado de actividad sexual, realmente no hemos dicho cuándo, tampoco hay un cuándo, ¿no? Entiendo. No, como mínimo recomendamos esperar unas 5 semanas más o menos del parto. Es verdad que Quien tenga difícilmente ganas de antes, forma, exactamente, difícilmente de forma proactiva vas a tener muchas ganas antes de ese periodo, con lo cual suele ser un periodo que la paciente no dice wala, no, o sea, la paciente está... le digo por aquí a una mala madre que pregunta, LACT, se llama LACTAPP, ¿vale? Como lactancia, LACT up. Ya lo están poniendo por ahí. Y la actividad física, Sofía, ¿qué nos dice la actividad física? Que tú ya desde el primer momento recomiendas esos paseos porque no solo ya físicamente, sino mentalmente lo vamos a necesitar, pero en general la actividad física es como una de las preguntas que más llega Sí, cuando recomiendas. yo considero que a partir del mes y medio posparto se puede hacer actividad física sin problema, pero una actividad física aeróbica en la que se preserve bien el suelo pélvico, es decir, no hacer deporte de impacto, no saltar, no correr. Desde el mes y medio posparto hasta los 6 meses posparto, yo recomiendo una actividad física aeróbica o bien guiada por algún entrenador personal. Y a partir de los 6 meses, si has logrado más o menos recuperar tu forma, a partir de los 6 meses puedes hacer más o menos, si no ha habido ninguna complicación severa, cualquier tipo de deporte. Pero a los 2 meses posparto, irte a correr 10 kilómetros no es lo más recomendable para tu suelo pélvico. Es más, Hay que ir poco a poco. sí, es más, yo entrené me preparé físicamente durante todo el embarazo y yo hasta el año no empecé a correr después de la valoración que me hizo Raquel. Sí que después de la cuarentena sí que empecé a entrenar pues muy suave, suelo pélvico, Sí. estiramientos, eso sí se puede hacer y además ayuda muchísimo a la recuperación. Pero ya os digo, incluso... Natación, sí, a la que le Sí. guste natación, pues puede empezar a hacer algo de natación, puedes hacer algo de, quizá pues incluso de bici estática, pero siempre preservando mucho el core y siendo muy consciente, exacto, pues que sería muy bueno hacer hipopresivas, hacer un poquito de ejercicio de suelo pélvico antes de Mira, lanzarte al deporte. vamos a ir dejando las preguntas por aquí. Yo ahora vamos a pasar a las preguntas que han llegado de redes sociales esta mañana y las que vayan dejando por aquí, ¿vale? Entonces, nos pregunta por aquí la llegada de la regla. Es súper normal. Yo tardé mucho, si tienes una lactancia materna, mucho más, pero es normal. Pregunta una mala madre, Sofía, a los 4 meses no le ha bajado la regla del posparto. Normalísimo. Nosotros decimos que si hay lactancia materna, mientras mantengas algo de lactancia, es normal no tener nada de regla. Es verdad que normalmente a los 6 meses posparto coincide con que empiezas a introducir algo de alimentación al bebé, entonces si espacias un poco tomas, puede ser que tengas alguna regla. Pero regla regular, como si no hubiera pasado nada, lo normal es hasta que la lactancia es complementaria a la alimentación principal del bebé. Sí que es verdad que hay casos de pacientes que con lactancia exclusiva retoman sus reglas, pero lo normal es, yo siempre digo, no te has de preocupar hasta que no han pasado 3-4 meses desde que dejas del todo la lactancia y no te ha venido. Mientras estés con alguna toma de lactancia ocasional y tal, además muchas veces no somos conscientes, tú piensas, no, le estoy dando súper poco, pero por ejemplo ahora en Semana Santa las madres que han estado más con el bebé, seguro que le han dado mucho más durante estos 10 días porque han estado más, han tenido... Entonces ya tu prolactina sube, eso provoca de forma refleja que se vuelva quizás a inhibir tu funcionamiento del ovario, con lo cual pues ya el ciclo ese se te va un poco al traste. O sea que aunque a veces no somos conscientes de que hacemos variaciones en cómo le damos el pecho, sí que las hacemos. Sí, por aquí las que hemos dado lactancia larga ha llegado muy tarde la regla, pero la verdad que yo cuando me llegó era como, ay, qué bien, todo empieza a funcionar de nuevo.
¿Sabes? Como te Sí. da como felicidad ver que te baja la regla. Preguntan por aquí, no sé cuántos casos te han llegado a ti en todos estos años de experiencia de depresión postparto de verdad, que es una duda que llega y que preguntan las malas madres aquí, ¿cuál es el porcentaje de mujeres? Yo no sé si hay un porcentaje o si lo sabemos, Sofía, pero de tu Más o menos experiencia, es de un 10% de las mujeres que dan a luz. Una de cada pues, 10 pues es alto. posible que acabe haciendo una depresión postparto. Y hay factores de riesgo predisponentes, que ya lo sabemos. Y es verdad que como hoy en día, cuando hay estos factores predisponentes, ya actuamos, quizá luego no se llega a materializar ese 10%. Pero, por ejemplo, la labilidad emocional y la no estabilidad a nivel emocional o anímico durante la gestación es un factor absolutamente desencadenante de esa depresión postparto. Hubo una época en la que se tenía como mucho miedo a la medicación que podía prescribir un psiquiatra, o embarazada automáticamente dejabas de tomar si estabas con algún ansiolítico o tal, y ahora estamos absolutamente al contrario. Es decir, obviamente no estamos fomentando la medicación, pero que si es necesaria no queremos retirarla durante la gestación porque puede suponer luego un batacazo heavy, una depresión postparto severa. Y las depresiones postparto severas son de las pocas urgencias que hay en psiquiatría, es decir, pueden llegar a ser muy urgentes. Ujú. Mira, por aquí hizo una mala madre preguntaba que si puedes llegar a tener síntomas del posparto 2 años después, como nos encontramos las de la pandemia, que sentimos que todavía estamos de posparto. Puede ser, claro, o sea, puede ser esa sensación, si no has logrado retomar tu vida previa, claro, puede ser que esa sensación de posparto, de que solo estás con tu bebé y de qué tal, se te alargue. Sí, realmente puede ser. Y luego otro de los elementos, cuando ya estás ok para introducir el deporte en tu vida, entra ese famoso sentimiento de culpa de la mala madre de, o sea, ya he vuelto a trabajar, trabajo no sé cuántas horas, encima ahora que no voy a ir a hacer deporte y los niños entonces ya no sabes cómo encajar el deporte, el trabajo, tu ocio no es que quede en un segundo plano, es que ya no tienes ocio, o sea que cuesta mucho, es muy bestia, a mí aún ahora me está costando esa sensación de cómo voy yo a hacer deporte después de lo que trabajo y cómo los voy a, ¿sabes? Es muy complicado. Totalmente, súper complicado, pero súper necesario también. Sí, sí, Mira, sí. y por aquí está nuestra querida Ana Vidas en Positivo, que sabe lo importante que es autocuidarse. Ella tiene 4 también. Y aparte en el podcast con ella habló de, bueno, de un episodio difícil que tuvo psicológicamente y de cómo salió de ahí también con el autocuidado. Y ahora si la ves tiene una sonrisa que le llega de aquí a aquí. ¿Qué te iba a decir? Miedos que tenemos del posparto. También tenemos miedo y es una realidad, porque es verdad que hablábamos en el mito del embarazo que el pelo y la piel están maravillosos y llega el posparto, además de de todo este cóctel molotov, pues ya ese brillo de la piel no lo tienes. Tienes además el cuerpo hecho un escombro y además se te empieza a caer el pelo que como des lactancia, cuando termina la lactancia te quieres morir. O sea, porque es que es una sensación de... Yo ahora estoy recuperando un poco todo lo perdido de una lactancia tan larga y es brutal. Y en este sentido, ¿qué le dices a las pacientes y qué puedes decirle a las malas madres? Sofía. Que es absolutamente fisiológico, es decir, durante el embarazo se detiene el proceso de recambio diario de cabello, es decir, se para, con lo cual durante el embarazo tienes esa sensación de pelo pantén absolutamente que nunca más vas a volver a tener, y luego a los 3-4 meses posparto, que es cuando realmente, como si dijéramos, tu cuerpo entiende que vale, esto del embarazo ya se ha acabado, tienes lo que se llama un efluvio del cabello posparto, que en la mayoría de los casos es fisiológico, y aunque nos dé la sensación de que nos vamos a quedar calvas, no te quedas, porque acuérdate de esos pelitos que van saliendo por aquí, que no sabes qué hacer, que ya no sabes cómo peinarte, muchas acabas cambiando de look. En muy pocos casos es patológico y en muy pocos casos requiere algún tratamiento por parte de un dermatólogo o por parte de un dermatólogo especialista en tricología. La gran mayoría de casos es fisiológico, y yo siempre digo, y como siempre, somos carne de cañón de creernos que si esto que me va a fortalecer, esto que me va a tal. Si estás tomando unas vitaminas posparto o has tomado durante las primeras semanas posparto, haces una vida saludable, comes bien y tal, mucho milagro para evitar que eso pase no hay, o sea, eso va a pasar. El tema es, hombre, Pero si ves que es muy sí, heavy, hay que consultar a un dermatólogo, claro. pero si no... Pero recomiendas, en general para el posparto, ¿recomiendas algunas vitaminas o recomiendas a nivel de suplemento alimenticio algo, Sofía? Yo recomiendo siempre algún polivitamínico completo, como mínimo durante las primeras 8 semanas posparto, sí.
Es fundamental, ¿no? Y Y luego bueno, no, que no se les ocurra, porque a veces ocurre lo que decías, te ves rara el cuerpo tal cual y te pones a hacer dietas restrictivas. O sea, no, en el posparto no hay que hacer dietas restrictivas. Eso no quiere decir que te puedas ahorrar, me lo invento, el fast food de los sábados por la noche, te lo puedes ahorrar, pero nada de dietas restrictivas de no, ahora voy a tomar un batido a la hora de comer. No, no, hay que desayunar, comer, cenar y todas tus comidas religiosamente para recuperar energía y para estar, eso, bien alimentada. y si Y estás luego dando el la pecho, piel. si estás dando el pecho, te comes lo tuyo y lo de al lado. Exactamente, y luego la piel, por ejemplo, una cosa que se nos olvida ahora las que van a parir ahora y que van de cara al verano es que el riesgo de melasma, de las manchas estas que te salen aquí o aquí o Es aquí, verdad, es verdad. persiste durante los 3 meses posparto, más o menos. Entonces, la que haya parido ahora y piensa, mira qué bien, ya no me va... Hay que seguir, bueno, obviamente lo teníamos que hacer siempre, pero durante el posparto inmediato, digamos, hay que seguir con mucha fotoprotección y con mucho cuidado porque el riesgo de las manchas sigue ahí. Sí, las manchas es brutal. Sí que es verdad que luego cuando te sale, ¿verdad? Que a mí me salió como la típica mancha aquí, luego se me quitó con Sí. el tiempo, ¿eh? Pero bueno, el Sí, sol ya puede sabemos. desaparecer con el tiempo. Lo que pasa es que ni en el embarazo se recomienda utilizar despigmentantes, digamos, o sea, cremas despigmentantes. Y también mi consejo es que si te ves que te han quedado manchas que no se te han ido o estrías que no se te han ido, te esperes, pues eso, unos 6 meses antes de consultar a un dermatólogo, porque durante esos primeros 6 meses el recorrido de mejora diario está. Y entonces, una vez han pasado 6 meses, pues es verdad, oye, si te han quedado unas estrías rojas que no, pues ves a consultar a un dermatólogo que te pueda ofrecer algún tipo de solución. Es verdad, mira, esto es un mito, podríamos decir, del posparto. Bueno, por aquí Ale dice que qué bien que diga una doctora como tú, maravillosa y experta, la que queremos tanto, que las mamis recién paridas tienen que nutrirse en mayúscula y alimentarse bien y comer y dejarnos de tonterías porque el cuerpo irá volviendo y tenemos que ser, es que tenemos que empoderarnos y decir, qué poderosas, acabamos de dar vida. ¿Sabes? Es que hay que cambiar ese concepto. No podemos pretender acabar de parir y estar como estábamos antes porque eso es imposible. Ha pasado un huracán físico por nuestras vidas. Pero por aquí entonces te dan las gracias por eso y por decirlo y por dar voz, que lo has dicho varias veces. Y mira, preguntan, ¿alguna indicación si ha tenido diabetes gestacional previamente, Sofía? Pues es verdad que la diabetes gestacional es un poco como ese otro, ¿no? La toxoplasmosis, que al día siguiente de parir te quieres tomar un bocata de jamón. Pues la diabetes gestacional pasa un poco eso, es decir, recién parida dejamos de hacer estos controles de glicemia. Lo que sí que hay que chequear, que no te quedes con el riesgo de una diabetes tipo 2, que es la diabetes del adulto, y eso se suele chequear más o menos a los 2 meses de haber dado a luz, con una prueba parecida a la que te hicieron para diagnosticar si tenías o no una diabetes. Es verdad que si estás con lactancia exclusiva no hay mucha prisa en diagnosticarlo, tampoco va a cambiar mucho que en vez de a los 2 meses la hagas a los 6 meses y puede ser que ese chute de azúcar no te apetezca hacerlo si estás con lactancia por tu bebé y tal, entonces pues hay en según qué casos que sin ningún problema lo demoramos a los 6 meses posparto. Pero sí, no hay que olvidarse, al igual que la patología tiroidea es relativamente frecuente en el embarazo, tener un poco de hipotiroidismo y esas pacientes también hay que controlarlas durante el primer mes posparto porque pueden hacer alteraciones a nivel hormonal tiroideo importantes. La diabetes hay que ponerse un remind de que a los 6 meses como tarde hay que chequear a ver qué. Qué maravilla, pues yo creo que ha resuelto un montón de dudas, Sofía, y un montón de consultas en esta casi horita. Ve pensando si se nos queda algo en el tintero. Yo quiero recuperar solo para las malas madres, bueno, decir que se queda grabado, decir que está dentro de la iniciativa Mala Madre Díganme con Danone, que vamos a estar cada 2 meses haciendo estos directos de temas que nos interesan, que nos importan. Empezaron por el embarazo, posparto, llegará a la lactancia, llegará a la crianza de los primeros años y muchos más temas que os preocupan. Y yo creo que es importante quedarse con lo que decía Pilar de delegar. Delegar es que hay que delegar siempre. Desde antes de que venga el niño o toda tu vida hay que delegar y no creernos esa superwoman, como siempre decimos en el Club de Malas Madres. Y también con lo importante que ha dicho Sofía del autocuidado, ¿no? Yo creo que el autocuidado es básico y creo que en un momento como el posparto es esencial, Sofía. Pero no sé si quieres tú incidir en alguna cosita más, esos últimos consejos que quieres darle a las Sí. malas madres para que se graben a fuego. Bueno, pues simplemente decir cuando has dicho lo del posgrado, me he acordado una frase que yo a veces les digo a mis pacientes, que la maternidad es la única carrera que te dan el título antes de haberla estudiado, o sea, porque de repente eres madre y no sabes, no tienes ni idea.
pero es súper importante que sigas tu instinto. Es decir, tu bebé es tu hijo, el amor incondicional es bidireccional de ti a tu bebé y de tu bebé hacia ti. Y obviamente has de estar muy receptiva a los consejos de gente que sabe más que tú. Tienes que escuchar a toda la gente que sabe más que tú. Si pides ayuda, pues lo lógico es que integres esa ayuda. Pero que en caso de duda, haz lo que te salga porque no dudes que lo estarás haciendo bien. Es decir, yo, por ejemplo, con el primero cogió la gripe A, era enano, con menos de un mes de vida, y no, pues no lo llevé al médico porque pensé que no iba a molestar, porque total era un moco, porque tal, porque cual. Y esa sensación de cuando llegué allí todo el mundo, doctora Fournier, ¿has traído un pañal? Doctora Fournier, ¿le tomaste la temperatura? Esa sensación de sentirte como tan juzgada y tan horrible y tan tal, no hace ninguna falta. O sea, que si yo no lo llevé porque consideré que no era muy grave y lo llevé al día siguiente y no le pasó nada al niño, pues no le pasó nada al niño y ya está. Entonces, lo importante es que sigamos un poco nuestro instinto y sobre todo eso, creernos, o sea, que somos la mejor madre para nuestro hijo. Es que sin lugar a dudas. Con lo cual, eso no, es lo que decías de empoderarnos, es que nos lo hemos de creer. Y dejándonos aconsejar y rodeándonos de nuestra tribu, digamos, de nuestra gente que nos suma, pero sobre todo creyéndonos que es nuestro niño y que lo sabremos hacer. Jo, qué importante y qué bonito eso que dices, se me ponen los vellos de punta, porque es verdad, por un lado elegir a esas personas vitaminas, que diría Marian Rojas, ¿no? Esas Sí. personas vitaminas que realmente nos van a decir aquello que nos va a ayudar, porque la gente que está a nuestro alrededor en un posparto es la que te va a ayudar, la que te va a dar la mano, la que va a decir dúchate mientras estoy aquí, la que te va a traer un tupper, la que te va a llamar para ver cómo estás tú y te va a decir no te olvides de ti, porque el niño ya sabemos o la niña que está bien cuidado. Y luego el instinto maternal, es que es tan brutal, es tan animal, es tan amor puro, que es, lo decían también por aquí, ¿no? En las palabras, ¿no? Mágico, ¿no? Entonces yo creo que también tenemos que intentar, dentro de lo que podamos, parar el tiempo y sentir que realmente lo que estamos haciendo en el posparto es de verdad un gran trabajo, que no tiene valor, que por eso me he puesto de no somos invisibles, porque es un trabajo reproductivo que tiene mucho valor y tiene que reconocerse socialmente, Sofía, porque si realmente se reconociera y se entendiera que 4 meses es poco y que necesitamos más tiempo, o cada mujer necesita el tiempo que necesita para volver a la normalidad, porque luego está eso, ¿no? Es como, si es que todavía no da tiempo a recuperarnos físicamente, ya estamos trabajando, ya estamos otra vez en la rueda. No, no, es que estamos haciendo algo muy importante que la sociedad tiene que saber. Y como tú dices, nos lo tenemos que creer nosotras. Es que nos lo tenemos que creer primero nosotras para vivirlo de verdad, sentirlo. Y yo creo que por eso tú y yo, con el tercero, claro, es que hemos podido disfrutarlo de verdad. Porque hemos tenido otros recursos, porque hemos tenido más tiempo, porque no hemos dado la oportunidad a nosotras mismas de hacer o de ser la madre que queríamos ser, ¿no? Y eso es muy importante. Eso hay que decírselo a las malas madres porque cuando estamos en el posparto, y yo a veces lo he sentido, parece como que estamos perdiendo el tiempo, Sofía. Cuando pasamos una noche sin dormir, cuando no tenemos la comida hecha por la mañana, cuando nos vamos de paseo, como tú decías, cuando de repente pues queremos otro orden de vida. Y es que es normal tener otro orden de vida en el posparto. Es que hay que dejarse llevar por ese instinto a todos los niveles. Y si nos quedamos todo el día en pijama, pues nos quedamos todo el día en pijama. Y esas cosas, ¿no? Un poco que es como escucharte también tú a lo que necesitas el cuerpo, a lo que necesita tu cuerpo, ¿no? Bueno, pues yo espero Es que es muy que... bestia, es que yo mi primer hijo volví a trabajar que no tenía 4 meses, ¿eh? Es que Igual, 16 igual. semanas, claro, no tienen 4 meses, ¿eh? Es que es brutal. Dejas una cosa tan pequeña que se te parte el alma, ¿eh? Entonces, Sí. realmente, no sé cómo hay que solucionarlo, pero hay que buscar, porque además vamos a ser madres muy pocas veces en la vida, con lo cual una cosa sería que fuera algo que se sabe que a nivel de sociedad es que va a ocurrir cada 3 años. Yo entiendo que a nivel de sociedad eso puede ser un desbarajuste brutal, pero es que lo vamos a hacer muy pocas veces en la vida, entonces yo creo que vale la pena organizarlo de alguna forma. Ahora mira, al menos pues la pareja tiene también unas semanas y se las puede dividir y puedes acabar organizándote, pero es que sigue siendo muy bestia. Yo me acuerdo cuando me fui a trabajar con el primero y con el tercero, lo Y que tú yo, dices, pues había cosas por las que ya no estaba dispuesta y junté, pues no sé, todas las vacaciones que se me ocurrieron, las lactancias, todo lo posible para volver más tarde, porque es que es muy bestia, es muy bestia. la maternidad es un regalo y es que es un bien social. Entonces tenemos que comprometer y en este proyecto de Mala Madre Dígame, porque aparte con Danone estamos dentro del manifiesto B Corp y de unos valores de conciliación y de conseguir estos cambios desde dentro también de la empresa,
que es precioso y es que es necesario, porque es que no se trata solo de que nosotros lo queramos, es que si la sociedad no nos permite dedicarnos ese tiempo a generar lo más maravilloso que es la vida y un hijo, una hija, pues difícilmente, ¿no? Podremos vivir ese posparto como queremos. Entonces, ¿cómo serían esos pospartos? Yo pregunto. ¿Realmente serían esos pospartos iguales si tuviéramos el tiempo que queremos, si tuviéramos el apoyo que queremos, si tuviéramos el reconocimiento que necesitamos? Pues seguramente no. Y de eso se trata. Así que esperemos que las malas madres vivan lo mejor posible su posparto, que no se sientan solas, que aquí venimos también para eso, para decirte, oye, no estés sola, que también hemos pasado por ahí. Y más si encima además está nuestra querida Sofía, que lo explica tan bien que podría estar horas con ella. Que ha sido un Muchas placer, gracias. Sofía. Mil gracias por ser tan práctica, por darnos las herramientas, la información y además por siempre poner amor y esas palabras que nos emocionan, tanto como lo hiciste en el embarazo como en el posparto. Gracias. Pues muchísimas gracias por contar conmigo. Un Un placer. besazo enorme. Chao. Adiós, hasta luego. Y nos vemos, malas madres, dentro de 2 meses en el próximo Mala Madre Dígame, con temazos que os gustan y que os preocupan y que son súper importantes estos 1000 primeros días de la vida de un hijo, una hija o más allá, porque hablaremos también de otros temas. Es un placer estar aquí. Muchas gracias a la marca que nos acompaña, a la marca amiga, que ya sabéis que son marcas que confían en el Club de Malas Madres y creen que estos contenidos merecen la pena. Gracias a todo el equipo de Danone que ha estado aquí y sobre todo en especial a nuestra querida matrona Pilar y a todas las que habéis estado ahí. Gracias, gracias, gracias. Besitos enormes.